En el Mundial Francia 98, un país debutante sorprendió al mundo del fútbol. Croacia logró lo que pocos países debutantes en una Copa Mundial pueden lograr, meterse en el podio del certamen. A base de jerarquía y de buen juego, Croacia dejó una huella inolvidable en el Mundial Galo que a futuro le sirvió para trascender como selección. En este video recordaremos el inicio de Croacia como selección de fútbol, así como el proceso clasificatorio rumbo a Francia 98 y su histórica participación en tierras gales. Comencemos. Pichangueros y pichangueras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Recordando Mochero Deportes. Porque ustedes decidieron el segundo tema ganador de la encuesta, tocaremos acerca de la histórica participación de Croacia en el Mundial de Francia 98. Antes de hablar de este tema, no está de más invitarlos a que sigan mis redes sociales de mi página Chero Deportes, tanto en Facebook como en Instagram y YouTube, para que sigan al tanto del acontecer deportivo a nivel nacional e internacional. Ahora sí, sin más preámbulo, repasemos un poco acerca de la historia y los antecedentes de Croacia de cara a las eliminatorias europeas como el Mundial de Francia 98. Tras la disolución de la antigua Yugoslavia, un 25 de junio de 1991 se proclamó la independencia de Croacia como nación. No obstante, en dichos años, el país vivió momentos de tensión al desatarse una feroz guerra contra las fuerzas rebeldes de Serbia apoyadas por el Ejército Popular Yugoslavo que duró hasta el año 1995 gracias al Acuerdo de Dayton. Sin embargo, dichas guerras dejaron secuelas muy profundas en la nación croata. En cuanto se refiere a sus inicios como selección de fútbol, Croacia disputó su primer duelo internacional en un duelo amistoso frente a Estados Unidos. En dicho duelo, la selección croata venció por 2-1 a los americanos. Tras sostener duelos amistosos, Croacia afrontó sus primeras clasificatorias internacionales en el año 1994. La selección ajedrezada disputó las clasificatorias rumbo a la Eurocopa 96, siendo emparejado con Estonia, Italia, Lituania, Eslovenia y Ucrania. Croacia debutó de la mejor forma, al vencer por 2-0 a Estonia. Šuker nema zaleđa, Šuker otišao je suviše u stranu, Šuker lijepa lopta za Bokića, Šuker i evo ga 2-0. Eto, to je ono što smo rekli, odigrati prvi. Otra victoria tocó la puerta croata, al vencer por 2-0 a Lituania. Croacia consiguió una victoria histórica sobre Italia al vencerla en condición de visitante por 2-1. Cosechando victorias y empates en las siguientes fechas, Croacia obtuvo el boleto a la Eurocopa 96 en la última fecha, al vencer de visita por 2-1 a Eslovenia. Šuker 1-1, ipak Šuker i sada će vjerojatno i Miroslav. 8 minuta u drugom poluvremenu 1-1, sve bolje igra reprezentacija Hrvatske. Šuker i dobro ste rekli, evo Jurčević je postigao zgoditak, ta je promjena zadnja. I sve je završeno. Reprezentacija
Croacia terminó como líder del grupo con 23 unidades. En la Eurocopa 96, Croacia fue emparejada con Turquía, Dinamarca y Portugal. Debutó venciendo a la selección otomana por la mínima diferencia. En su segundo encuentro, Croacia goleó por 3-0 a la selección danesa. Pese a la derrota, Croacia avanzó a los octavos de final como segunda de grupo con 6 unidades. La participación de Croacia en la Eurocopa llegó a su fin en dicha instancia, al caer por 2-1 frente a Alemania. Después de esa eliminación, Croacia se preparó para afrontar su primer gran desafío, las eliminatorias rumbo a Francia 98. Tras haber vivido momentos de tensión e incertidumbre en sus primeros años como nación independiente, Croacia demostró que estaba para grandes cosas en el plano deportivo. Ahora sí repasemos el proceso clasificatorio de Croacia rumbo al Mundial de Francia 98, así como su histórica participación en el Mundial disputado en tierras galas. Para las eliminatorias europeas rumbo a Francia 98, Croacia fue emparejada con Dinamarca, Grecia, Bosnia-Herzegovina y Eslovenia. Croacia inició de la mejor manera las eliminatorias al golear contundentemente de visita por 4-1 a Bosnia-Herzegovina. Vlahović uz Bokšića, Bokšić i... Bravo! Kako su velemajstora, 4-1, Alen Bokšić dođe i na usporenoj slici. En Zagreb, Croacia se dio un empate a 1 frente a Grecia. Nuevamente en condición de local, Croacia se dio otro empate a 1 frente a Dinamarca. Croacia y Eslovenia protagonizaron un gran encuentro en suelo croata, igualando 3 goles. Хотя в первом тайме хозяев по 10 минут прекрасная комбинация завершается точным ударом Звонимира Бобана.
На последней минуте ошибается в выборе позиции вратаря Капри. Другой футболисты неожиданно отправляют. Однако грубейшие ошибки в обороне позволили сборной Словении завоевать первое очко в турнире. Соперников за небрежность Глиха. Ничья. Croacia se recuperó y en condición de visitante venció a Grecia por la mínima diferencia. De local, Croacia lo sufrió, pero venció por 3-2 a Bosnia y Herzegovina. Белую шашечку, на навес удочку ставит плечиком на кофту. Коснется копирует последний хорватский стандарт, и Селенов уже сравнивает счет. Чума в другом конце поля, все еще радуются несостоявшейся конце Лайна. Croatas y daneses protagonizaron en suelo danés un duelo vital por el pase al mundial. La suerte no estuvo para Croacia y cayó por 3-1 ante Dinamarca, que clasificó directo al mundial. En la última fecha y en condición de visitante, Croacia debía ganar a Eslovenia y esperar un milagro. Croacia cumplió con la tarea y venció por 3-1 a los eslovenos. Pokazuje na centar, belgijski sudac, dakle sada je to ono što smo ide Bokšića i 3-0 i 3-0 Bokšića dođutak 3-0 sada mislim da je jasno da je hrvatska reprezentacija i sa strane Karić i pogodak je to je pogodak Zlatko Zaković. Con esta victoria y dado el empate de Grecia ante Dinamarca, los croatas se ubicaron en el segundo lugar de la tabla con 15 unidades, clasificando a la repesca mundialista. El rival de Croacia en la repesca mundialista fue Ucrania. En condición de local, Croacia obtuvo una importante victoria de 2-0 ante los ucranianos, poniendo un pie en Francia 98. Ренаудін і Мішель Бурвеле. Ті арбітри із Франції. Четвертий, резервний, але зараз, вибачте, в атаці сина Хорватії. Небезпечний момент, удар по воротах. І м'яч влітає в сітку.
De visita en Kiev, Croacia logró igualarle a 1 a Ucrania y le fue suficiente para clasificar al Mundial de Francia 98. Роберт Ярні. Ярні, пас на Бокшича. И удар поворота. Гол. La clasificación de Croacia a su primer mundial fue el inicio de un ciclo prometedor para el fútbol croata. Tras disputar una serie de amistosos previos a su primera participación mundialista, la debutante selección de Croacia fue emparejada en el grupo H del mundial junto con Argentina, Japón y Jamaica. El debut de Croacia en el mundial fue esperanzador, al vencer por 3 a 1 a la selección jamaiquina. Episodio isolato si trasformerà in segno premonitore. Quella paura della Croazia dura 4 minuti. Al 26esimo Barrett ottiene l'aiuto della traversa sul destro di presa parte dal cross di Whitmore e si materializza sulla testa di Early che infila Ladic, regala alla Giamaica un intervallo di festa. Nella ripresa da Krosineschi, 3 minuti dopo, sembra molto più casuale, ma centra l'obiettivo. Tutto di nuovo come prima, anche la leggerezza della formazione prova anche a crederci. La Croazia distrugge il sogno al 24esimo, controllo il sinistro solo di Šuker, la deviazione decisiva di Gartner. En su segundo encuentro, Croacia venció a Japón por la mínima diferencia y de esta forma selló su pasaje a los octavos de final. Ma il pallone si ferma sulla traversa. Il gol che decide il match dalla qualificazione ai croati al 31esimo, il cross di origine brasiliana Lopez. En su último encuentro de fase de grupos, Argentina y Croacia se enfrentaron para definir al líder del grupo. La selección albiceleste venció por 1 a 0 a la selección croata. A pesar del tropiezo, Croacia clasificó a los octavos de final del Mundial como segunda de grupo con 6 unidades. Una hazaña histórica estaba por venir. En los octavos de final, Croacia venció a la selección de Rumanía por la mínima diferencia, metiéndose a sus primeros cuartos de final. Pescu on Asanovic. Well, the referee said yes. Up stepped Suka. He had to take it twice. And on both occasions, but in the end, Croatia probably good value for the win. En los cuartos de final se produjo un suceso que quedará impregnado en los triunfos más históricos del cuadro croata. Croacia venció por 3 a 0 a Alemania y alcanzó las semifinales del Mundial. And made to pay 3 minutes after half-time. Yarni firing one in on the left foot. Too good for Kopka. And that was a sensational strike. And the Croatian bench, Croatia in fact, full stop, dangerous team on the counter. And they would make Germany pay in a break. 4 on 3. And what a finish. Vlahovic just bending one superbly. They got a reputation as the comeback kings. But this time they'd met their match and finished off by Suka on 86 minutes. A 4th goal of France 98 for him. And it was to be going through to the semi-final. Perhaps the greatest moment ever in Croatian football history. And Germany, quite simply, put to the sword. 3-0 it finished. Dicha victoria fue muy celebrada en suelo croata. En las semifinales, Croacia y el anfitrión del Mundial Francia se midieron en un duelo muy reñido por el pase a la final. Deschamps, Hazanovic qui conserve le ballon, centre, tout seul, Šuker qui marque. 5e but de Šuker, la Croatie qui mène 1 but à 0, superbe. Préparation de l'équipe de France par Lilian Thuram justement. 30 secondes après ce premier but, Lilian Thuram a du soutien, il faut venir, voilà qui est fait avec Thierry Henry. Yarni, on prise avec Thuram qui récupère le ballon qui frappe. C'est fait. Oui, le but, je pense, donc je suis. Lance Thuram. 2 buts à 1 pour l'équipe de France. Croacia cayó por 2 a 1 frente a Francia, quedando fuera de llegar a la historia de ser el primer país debutante en llegar a la final de un mundial en su primera participación. No obstante, otro vital encuentro le esperaba. En el duelo por el tercer lugar, Croacia venció por 2 a 1 a Holanda, finalizando en el tercer lugar del certamen y obteniendo la medalla de bronce del mundial. Il
vodstvo protiv uistinu izvrsnih Nizozemaca u borbi za treće mjesto. Na srce, jeste li mislili da će Šukerova bomba na idealno dodavanje kapetana vatrenih Zvonimira Bobana zaobići pokleknulog Van der Sara i zatresti mrežu? Šuljala se travnjakom, šišteći za Hrvatsku 2-1 pobjedu, za krov broncu. Šuker je raširen. Aquella generación dorada de futbolistas croatas supo devolverle la alegría y la esperanza a la nación croata herida por las guerras y le demostraron al mundo del fútbol que no existen favoritos. Aquella generación de Jarni, Boban, Stanic, Prosinecki y encabezados por Davor Šuker lograron situar a Croacia en el mapa futbolístico internacional con apenas un par de duelos y sin llegar a la década de vida, siendo un gran antecedente para sus posteriores logros a futuros como selección nacional. Sin duda alguna, Croacia nació para hacer historia en el deporte rey. Una interesante historia para recordar. Sin tener el cartel de favorito, Croacia supo dejar una grata participación en Francia 98, siendo en ese entonces país debutante. La jerarquía y la unión del equipo hizo que Croacia llegara a las instancias finales y obtuviera la medalla de bronce del Mundial. Aquella generación dorada liderada por Davor Šuker, quien se consagrara como máximo goleador y jugador de revelación de dicho mundial, inmortalizó un hecho que quedó grabado en las páginas más históricas del fútbol mundial y del paso sirviera como antecedente al subcampeonato mundial obtenido por Croacia en Rusia 2018. Y eso sería todo por hoy, mis pichangueros y pichangueras. Si les gustó este video, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y seguir visitando mis redes sociales de Chelo Deportes. Muchas gracias a todos por sus votaciones en la encuesta. Esperemos que sigan atentos a las publicaciones en la comunidad de Chelo Deportes para seguir conociendo qué temas les gustaría recordar. Nos vemos en el siguiente programa. Cuídense mucho. Abrazos de gol para todos.